La palabra dice que el amor de muchos se enfriará. Así dice la palabra. Y vemos que hoy día a las personas casi no les interesa ayudar a otros. A lo mejor se acercan cuando ven algún accidente, pero sabe, es por curiosidad más que por querer ayudar. El amor se ha enfriado. Y esto es terrible porque aún entre cristianos vemos que cada vez hay más indiferencia. Hay indiferencia hacia la obra de Dios. No nos importa. Hay indiferencia hacia los perdidos. Pues ahí que les hable el pastor o no sé quién. Hay indiferencia entre los propios hermanos. No nos interesa de pronto, ¿verdad? Lo que nos está sucediendo. Además de una falta de amor notoria, también hay una falta de fe. Hay una falta de fe en el Señor. Hoy día todo el mundo vive preocupado, estresado, hasta llegar al punto de enfermarse. Hermanos, lo acabamos de ver en la pandemia. Muchos vivían intranquilos, pero hasta cristianos con un pavor. Había que cuidarse, había que tener sus precauciones, pero mucha gente, hermanos, inestables emocionalmente, dejaron de confiar en el Señor. Como que cuando sucedió la pandemia, las cosas se le salieron a Dios de las manos. Ya no tuvo control de pronto de mi vida. Así parecía, hermanos. Hermano, con pandemia o sin pandemia, Dios sabe hasta cuándo vamos a estar en esta tierra. Y ni un cabello se nos va a caer sin que Él lo permita. Pero falta fe. Además, hermanos, del amor, de la fe, faltan muchas cosas dentro de los cristianos. Y meditaba en esto, hermanos, y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué nos faltan tantas cosas que deberíamos de tener? Y meditaba, quizá no hubo una buena enseñanza. Me convertí en al Señor. Ya me arrepentí, pero después no hubo seguimiento, no hubo discipulado, no hubo ese interés de preguntarse uno mismo, ya soy cristiano, ¿ahora qué sigue? ¿Vivir igual que antes? Ya voy al cielo. Ok, gracias pastor, o gracias hermano, o gracias hermana por compartirme el evangelio. Ahora yo ya soy hermano y voy al cielo. Gracias, sigo con mi vida como antes. Pareciera, hermanos. No se preguntó, ya soy cristiano, ¿ahora qué sigue? He titulado así a esta enseñanza, hermanos, ya soy cristiano, ¿ahora qué sigue? ¿Cómo tengo que vivir? Hebreos, hermanos, capítulo 13, nos da algunos consejos que podemos seguir para que, ya soy cristiano, ¿ahora qué hago? Y nos da, hermanos, por lo menos 8 consejos de lo que usted y yo podemos hacer. Ahora que somos cristianos, nuestra vida no puede ser la misma que antes. Pero la vida de muchos es exactamente lo mismo, con unas cuantas modificaciones, pero lo mismo de fondo, lo mismo de raíz. El verso 1 del capítulo 13 de Hebreos, lean conmigo si están allí, ¿qué dice, hermanos? Permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. Y luego, ¿qué continúa diciendo? No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. La palabra dice, permanezcan. Permanezcan, dice la palabra. Mire, aquí puedo haber dicho, procuren el amor fraternal. Intenten amarse. Yo sé que de pronto tu hermano, tu hermana, en la fe y en la sangre, de pronto es medio difícil de amar. Así que inténtalo amar. Así no dice la palabra. Dice, permanezcan en el amor. Dando a entender que ya hay amor fraternal. Ya nos amamos. Pero ¿sabe qué? Estamos tan terriblemente mal, hermanos, que ni siquiera nos interesa amar a otros. ¿Qué? ¿A poco yo debo tener amor fraternal? ¿Que no se trata de que Dios me tiene que ayudar a mí? ¿Me tiene que bendecir? ¿Se trata de que yo le adoro? ¿Voy a la iglesia?
oro, ofrendo, canto y ya está. No, hermanos. Ya, pero yo eso de andar viendo cómo está tal hermano o saludándole, orando por él, ya, yo creo que eso ya no. Y de pronto no nos interesamos. Pero la palabra da a entender que ya hay amor fraternal. Y lo triste es que muchas veces ni siquiera hay. O sea, la palabra dice, permanezcan en el amor. O sea, ya lo tienen, no lo vayan a dejar, no lo dejen al olvido, no se dejen de interesar unos por otros, no se dejen de ayudar, no dejen de ser hospitalarios, no dejen de, si hubiese alguien preso, de procurarlo, si hay alguien maltratado, de sufrir con él, de compadecerse, de sentir lo que está sintiendo, tratar de sentir lo que siente él para ayudarle. Pero no. Se supone que ya hay amor. Y no hay que dejarlo. Tristemente muchas veces no hay ese amor. No dejemos que se enfríe ese amor. No seamos egoístas pensando solo en nosotros mismos. Cuando permanece el amor fraternal se nota en nuestra manera de vivir, en nuestros actos. Entonces podemos hacer lo que dice la palabra. Podemos no olvidarnos de la hospitalidad. Hermano, ¿cuándo hemos considerado ser hospitalarios? A lo mejor no ha tenido la necesidad. Hay hermanos que sí, yo recuerdo, ¿verdad? En mucho tiempo nos han hospedado. Pero cuando hemos tenido la oportunidad de hacerlo, a lo mejor teníamos la oportunidad y se nos pasó, miren, de poder ayudar a alguien. Y no lo fuimos. Mire cómo dice la palabra, sin darse cuenta algunos, hasta hospedaron ángeles. Y no se dieron cuenta. Pero cuando uno es hospitalario, cuando uno intenta ayudar, cuando uno intenta ponerse en el lugar del otro, que está sufriendo el otro, de pronto no nos dimos cuenta y de pronto algunos hasta hospedaron a ángeles. Y eso, sabe, hermano, siempre es una bendición. Y no nos hemos dado cuenta quizá. Pero también, hermanos, ese amor, dice, debe ser con los presos, con los maltratados. ¿De qué manera? Mira cómo dice allí, hermanos. Acordaos de los presos, ¿como qué? Como si tú también estuvieras preso. Como si nosotros también estuviéramos siendo maltratados para darles ese consuelo. Pero falta mucho el amor dentro de los creyentes. ¿Sabe cómo está la iglesia actual? Muchos se están atacando. Muchos se desean el mal. Que le vaya mal a esta persona. Y aunque no lo dicen, ahí están, dentro de sí mismos. Andan, ¿y por qué, hermanos? Porque luego cuando en todas las iglesias no falta el chismoso, la chismosa, el comunicativo. Hermano, y cuando uno es chismoso, está dañando al otro. Entonces, aunque no lo digas, ni con tu mente, ni con tu corazón, estás dañando a otro. Por eso le digo, se atacan. Eso vemos en las iglesias, en lugar de un amor fraternal. ¿Dónde está el amor fraternal? Mejor se están atacando, se están criticando unos a otros, que porque si se fue, llegó tarde, que por si la ropa, que por si no sé qué, etcétera, etcétera. Y de pronto nos estamos atacando en lugar de procurar el amor fraternal. Y cuando entre nosotros mismos nos atacamos, hermanos, ¿ustedes creen que Dios va a bendecir? Dios bendice, hermanos, cuando hay una actitud de amor fraternal. Cuando se tiene ese amor fraternal, no porque voy a sacar algo. Hermano, mira el ejemplo que pone con los presos. ¿Qué me va a dar el preso? ¿Cómo me va a responder el preso? Quizás sale, quizás no sale. Hermano, cuando uno ayuda y uno es hospitalario y haga lo que haga por otro, ese amor fraternal que se demuestra de cualquier manera, lo hace sin esperar nada a cambio. ¿Qué te va a dar un preso? Pero estamos muchas veces, ¿verdad? Yo hago esto porque me va a deber una. Como el mundo. Terrible. Terrible, hermanos. La iglesia es una familia donde debe existir el amor fraternal. ¿Qué pasa, hermanos? Muchas veces, ¿verdad? Se termina el servicio, vámonos, cada quien para su lado. ¿Verdad? Y ya. Y como desconocidos. Hermanos, mire, yo platicaba con mis papás, con Claudia. Cuando hay una situación
que sucede algún conflicto o algo, se tiene que hablar ahí mismo. Se tienen que arreglar las cosas. Si de pronto, ¿verdad? Uno se desespera, hay que calmarse primero. No hay que hablar en ese momento, porque cuando uno está desesperado con las emociones mal, ¿verdad? Alteradas, uno puede hablar y decir cosas que van a estropear la relación y van a dañar al otro. Entonces lo que hay que hacer es, primero me calmo. Una vez que me calmé, ahora sí, vamos a hablar. Vamos a orar, Señor, guíanos. Queremos arreglar las cosas. A ver, pasó esto, yo lo entendí así. Quizá no era tu intención, pero yo me sentí de esta manera. Y entonces se tiene que hablar como familia. ¿Sí? Cualquier situación, yo les decía a ellos, ¿verdad? Yo estoy con mi esposa, mis hijos y mis papás, ¿verdad? Pero como todos estamos ahí, todas las cosas se tienen que arreglar. Porque ¿qué pasa si de pronto sucede algo y alguien, en lugar de arreglarlo, va y se desahoga con alguien más? Que generalmente es lo que hace la gente. No arreglan las cosas, van y meten a otro. Entonces empiezan a complicarse las cosas y no se arreglan, se agravan, ¿verdad? Entonces lo mismo, una iglesia, hermanos, una congregación es una familia donde debe de haber ese amor fraternal, donde no es, sí, ya oré por ti, se acabó, y cada quien por su lado. No, necesitamos empezar a procurarnos unos a otros, porque lo dice la palabra, hermanos, permanezcan en el amor fraternal. Pero ¿qué pasa? A lo mejor ni siquiera lo hay. Debe de haber un amor fraternal y luego permanecer en ese amor fraternal. Así que ahora que soy cristiano, que sigue, el consejo de la palabra es: permanezcan en el amor fraternal. Ámense unos a otros. Así que los que estamos aquí, vamos a amarnos unos a otros, y usted en su casa también, el amor fraternal. Dios no quiere iglesias divididas, y no estoy diciendo que seamos una iglesia dividida, pero debemos ser unidos. Necesitamos ser iglesias unidas y familias unidas. Dios no quiere familias ni iglesias que se estén peleando. Que porque, bueno, pues ya ni modo, pues así me tocó, ¿verdad? Este es mi hermano, esta es mi hermana, y pues ni modo. Lo aguanto o la aguanto. No, necesitamos amarnos. Debemos ya entender que no somos perfectos nadie. Nadie es perfecto, hermanos. Es que lo voy a amar si no hiciera esto, si sus actitudes fueran diferentes, si pensara diferente. Hermano, imagínate, yo quiero que tú seas así, y que tú así, y tú deja de hacer esto, y tú deja de hacer aquello, y entonces todos vamos a ver que nadie va a salir de acuerdo. Recuerda, hermano, que cuando procuramos el amor fraternal, acuérdese que el amor cubre multitud de faltas, de pecados. Cuando nosotros procuramos el amor fraternal, aunque mi hermano, aunque mi hermana y quien sea se equivoca y de pronto tiene un carácter que no es el indicado, ámalo, porque está en un proceso. Y si la familia y si la congregación son creyentes, van a llegar al punto de madurez. Pero queremos que todos ya sean maduros así, que todos sean perfectos, cuando nosotros no somos perfectos. Queremos la perfección de todos y yo imperfecto. Pues ¿cómo? ¿Sí me explico, hermanos? Hay que amarnos. Y si sabe lo que es el amor y quiere ampliar lo que es el amor, lea en su casa 1 Corintios capítulo 13. Entonces diga: así debo de amar a mi hermano, a mi hermana, etcétera, etcétera, a mis hermanos en Cristo. Y debemos amarnos, seamos como seamos. Porque Dios, ¿qué cantábamos hace ratito? Tú transformas mi ser. Solo tú transformas mi ser. Y Él es el que nos va a transformar, hermanos. No hay alguno de los que estamos aquí que digamos: soy perfecto y ustedes tienen que mejorar, todos menos yo. No, hermanos. Todos somos imperfectos. Entendiendo eso, yo soy imperfecto y los demás también. Ok, vamos a amarnos de todas maneras. Y así Dios se va a ir manifestando. Y vamos entonces creciendo en todos sentidos. Así que ahora que soy cristiano, ¿qué sigue? Permanece en el amor fraternal. Segundo consejo, verso 4. ¿Están ahí? Lean por favor conmigo. Dice la palabra: honroso sea en todos, nuevamente, hermanos. 1, 2, 3. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El segundo consejo de ya soy cristiano, ok, ya me convertí, ahora ¿qué sigue? ¿Qué es lo que tengo que hacer? El segundo consejo es: debe de haber pureza sexual.
pureza sexual. Hermanos, hay mucha inmoralidad sexual en el mundo, pero ha proliferado como no tiene una idea. Terrible, hermanos. Y querer no hablar de esto, que la Biblia lo menciona, querer hacernos de la vista gorda, a ponernos la mano en los ojos, es engañarnos. Porque el mundo y Satanás está atacando fuertemente y lo ataca desde los pequeñitos. Desde los pequeñitos se está atacando ya con caricaturas y con la educación. Vi que había una información, hermanos, en noticias, que en España ya querían enseñarle a los niños cosas que no les tienen que enseñar. Y había quien se levantó a decir, ¿cómo se le ocurre? Y era una mujer la que estaba promoviendo esto. Ahí, ¿verdad? Pues la gente que se dedica a esto, a aprobar leyes, a promover y tratar de aprobar estas leyes. Entonces le decían que cómo se le ocurre, esta señora está mal de la cabeza. Pero ¿sabe quién está detrás de ello? Satanás. Así que en las caricaturas, de pronto, ¿verdad? Disney ya no salió tan como antes, tan inocente. Salió la película, ¿verdad? Supieron de Buzz Lightyear que había una relación homosexual allí y había una escena ahí. Entonces yo decidí, ¿verdad? Pues no, ya no vamos a ver eso. Pero ¿sabe qué? Empiezan de poquito en poquito, de poquito en poquito, para que la gente se acostumbre. Ay, pues no pasa nada. Y se va normalizando el pecado. No pasa nada. Entonces, ¿qué vamos haciendo los cristianos? Aceptando, aceptando, aceptando. Y de pronto ya no hay pureza sexual. Mira, para empezar en la mente. Ya anda, ¿verdad? La mente toda o lujuriosa, con pensamientos inapropiados. ¿Por qué? Porque lo fuiste aceptando todo sin darte cuenta. Por eso dice la palabra, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hermanos, Satanás nos está atacando. Tenga cuidado, porque la televisión, cualquier dispositivo, tiene un dispositivo electrónico que tenga acceso a internet, tiene un contenido altamente sexual. ¿Lo ha notado? ¿Sí o no, hermanos? ¿O va a decir que no? Ah, no, yo no he notado nada de eso. No se ha notado. Hermanos, nos están bombardeando. Mi esposa misma ha dicho, no, yo ya no veo tal aplicación. Ni se las quiero decir, ¿verdad? Porque si no la han visto no les va a dar curiosidad. Yo no quiero ver tal aplicación porque puras mujeres ahí así. Mi esposa misma lo ha visto. Sí, entonces es querer taparnos con la mano y no darnos cuenta. Pero ¿por qué hacen esto, hermanos? Porque nos quieren bombardear la mente. Porque mire, no es solo lo que se ve. No es solo lo que se está viendo, sino también los conceptos, las ideas, que lo empieces a ver cada vez más normal. Ya se aprobó, ¿verdad?, que los hombres se casen con los hombres y tenemos que tener cuidado de ya no hablar nada de esto porque nos censuran, nos cancelan. Ahora se van a avanzar, se van a seguir, hermanos, con la pedofilia. Ya hay lugares en el mundo, hermanos, que ahora van con esto. Terrible. Así que no solo es el contenido que se ve explícito, sino también las ideas. Que tú mismo mentalmente lo vayas aceptando. Y tratan de meter todas estas ideas que son contrarias a la palabra y llenas de inmoralidad. Pero el cristiano, acostumbrado. Mano, en la propia calle, ¿cómo visten muchas mujeres? O sea, no necesitas tener un teléfono, televisión. La gente, hermanos, en la calle. Las modas, ¿cómo están? Así que, por todos esos ataques, toda esa mala información, por todo eso, por toda esa inmoralidad sexual que se está en incremento, hermanos, es terrible. Mire, va tanto en incremento esto que ni siquiera nos estamos dando cuenta. Mucha gente está viviendo en pecado y no se está dando cuenta.
escuché, ¿verdad? Estaban escuchando ahí una predicación en la casa y yo iba de paso, ¿verdad? Me iba a ir a trabajar, pero estaba escuchando a un pastor, poquito alcancé a escuchar, y mencionaba eso. Algo así escuché. Y es cierto, hermanos, mucha gente está viviendo en pecado y mucha gente ya no se quiere casar. Entonces, como no se quieren casar, se juntan, se les hace normal. Es normal. Hermanos, mire, y esto no es privativo de una iglesia. Esto está en todos lados, en el mundo, y se está metiendo esto a la iglesia. Así que viven por muchos años, ¿sabe cómo? En fornicación. Porque el que no está casado, aunque parezca normal para ti, para tu mente y para la sociedad, es fornicación. Cuando una hermana hace algunos años se integró a la congregación y empezó a aprender, empezó a ser fiel del discipulado, empezó a saber más, a querer saber más, y de pronto decía, híjole, yo no quiero estar con mi esposo, porque ella no estaba casada. Dice, me siento mal. Dice, porque yo vi en la Biblia. O sea, yo no tuve que decirle así directamente. Ella misma se dio cuenta. Y entonces, pues, cásese. Sí, pero lo que pasa que él tiene su acta de nacimiento que de México y que hay que ir y que no sé qué. Un montón de trabas según que había, ¿verdad? Entonces dije, tiene que hacerlo. Pero ella dijo así, ¿verdad? Que se sentía mal, incómoda. No quería, porque sabía que estaba haciendo mal. Pero mucha gente ni se da cuenta. ¿Estoy haciendo mal? No, sí. ¿Se da cuenta? ¿No se da cuenta? No sé. Pero viven como si no se dieran cuenta. Así que todos estos ataques del enemigo, de lo que estamos viendo, de las ideas, han llevado la inmoralidad sexual tan grande que se ha aceptado poco a poco muchos conceptos, muchas cosas que ni siquiera se están dando cuenta que están pecando. Hay gente en las iglesias, hermanos, que llegan, mujeres con chiquifaldas, ¿verdad? Con escotes muy pronunciados, y una vez me encontré a una señora, ¿verdad? Que iba a otra iglesia y decía eso. Ay, es que me juzgan porque yo he visto así. Entonces a ella le parecía normal. Tenía poco en el evangelio, pues no lo entendía. ¿Qué no entendía? Que estaba pudiendo provocar a otra persona. Entonces la idea de las mujeres hoy en día es mi cuerpo, yo puedo hacer lo que quiera y me puedo vestir como quiera para yo sentirme bonita y nadie me tiene que estar viendo. Hermano, no vives en el paraíso. Es en el mundo lleno de pecado, donde la gente y donde el hombre es tentado. Y si tú misma le estás causando esa tentación, ¿qué crees que va a pasar? Alguno con temor de Dios va a voltear la mirada, pero el que no tenga temor de Dios te va a ver con lujuria. Y el que esté mal de la cabeza ya, entonces va a agredirte. Pero la gente no se da cuenta que la inmoralidad sexual ha crecido tanto. Y entonces se vive en pecado. Así que ahora que soy cristiano, ¿qué sigue? Comienza a vivir honrosamente. Honroso sea en todos el matrimonio. Tu madre dice, y el hecho sin mancilla, sin mancha. Que no haya mancha. Hermanos, yo no sé si esto sea cierto, ¿verdad? Pero se llegó a comentar que alguna persona, hasta hija de pastor, andaba procurando llevar a cabo fantasías. Pero fantasías que uno dice, ¿de dónde sacó eso? ¿De dónde sacó esas ideas? ¿Qué anda viendo para tener esas ideas? Y entonces que le querían proponer a alguien que hicieran que un trío, hermanos. Terrible. Imagínense, hija de un pastor. Y ahí van y cantaban y se paran acá, ¿verdad? A cantar y todo. Terrible. Terrible, hermanos. Dice, el hecho sin mancilla. Pero la gente piensa que es cristiano porque van a la iglesia, porque son hijos del pastor, porque desde chiquito fueron a la iglesia, pero viven a veces hasta peor que muchos que andan en el mundo. No sigas las ideas perversas de este mundo. Dice la palabra ahí, el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios
y a los adúlteros los juzgará Dios. Así que los inmorales serán juzgados. Sea que estén casados o solteros. Casados o solteros, si están siendo inmorales, serán juzgados. Así que vivamos en pureza sexual. Si hay un problema y entonces una persona ha caído en algún pecado, es momento de arrepentirse. Arrepiéntete. Mira, y es que vuelvo a caer, porque a lo mejor estás alimentando la propia mente. Como sigues alimentando se mencionaba, ¿verdad? Que la guerra espiritual es como si hubiese dos perros o dos luchadores, y va a ganar al que tú alimentes más, o a tu carne o a tu espíritu. Entonces uno dice, me arrepentí, pero vuelvo a caer. Pues es que estás alimente tu carne. Y sigues haciendo lo mismo. Vas y te arrepientes, Señor, perdóname. Pero al rato, en lugar de seguir orando, en lugar de seguir leyendo, en lugar de escuchar alabanzas, de escuchar predicaciones, tenemos más de 190, yo creo, predicaciones en YouTube, hermanos. Y en lugar de estar escuchando predicaciones, de alimentarte, de crecer tu fe, de crecer tu conocimiento en el Señor, te estás alimentando quizá de cosas que no. Y entonces nuevamente vuelves a caer. Al rato ya viste una imagen, ya viste a una muchacha, ya viste algo y te vino a la mente, y como ya está taladrado ese pensamiento porque ya se encargó Satanás de trabajarlo y penetrar, entonces tantito que suceda y ya vuelves a caer, ¿verdad? Pero estás alimentando la carne. Necesitas alimentar al espíritu y arrepentirte. Así que ahora que soy cristiano, que sigue a vivir en pureza sexual, aunque el mundo esté como esté. Yo les he dicho, si es necesario, quiten su teléfono, borren todo lo que tengan que borrar. Y usen solo que su WhatsApp o no sé. ¿Verdad? Miren, muchas veces yo ni siquiera entro al Facebook. Pueden pasar días y ni siquiera entro. A veces entro y le doy un poquito y ya, pum, ¿verdad? No, hermanos, hay que hacer otras cosas. Vamos a lo que sigue, hermanos. Tercer consejo. Verso 5. Nos da muchos consejos aquí el escritor a los Hebreos. Se piensa que fue Pablo el que escribió esta carta, aunque no se sabe porque no lo dice. Pero dice así el verso 5. ¿Están allí? Lean conmigo, por favor. ¿Cómo dice? Vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé. Ahí está. Así que ahora que soy cristiano, ¿qué sigue? Y la respuesta es vivir con sencillez. ¿Por qué el cristiano vive sencillamente, hermanos? Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. O sea, tu costumbre, tu manera de vivir, tu manera de ser, que no seas avaricioso. El creyente, hermanos, ¿por qué vive así? Sencillamente, vive así porque entiende que el mayor tesoro que puede obtener ya lo tiene, y es Jesucristo. Ese es el mayor tesoro. El verdadero creyente entiende esto. Y cuando compara el tesoro de haber sido encontrado por el Señor y cualquier tesoro terrenal, mire, no hay comparación. Terrible, hermanos. Vi acerca de iba a decir pastor, pero pues no, ¿verdad? De un señor que engaña a la gente y usa la Biblia, y les decía a ellos, ya me cansé de que el impío tenga los millones. Ya me cansé de que ellos tengan 10 coches de 1,5 millones, de 2 millones. Y casas grandísimas. Y avión privado de 5 millones de dólares. Y ya me cansé que ellos lo tengan. Y yo sirviéndole por años al Señor con la lengua de fuera. Yo hago esto y deshago, sirviendo y a la gente y transformando vidas, restaurando matrimonios, hogares, familias. Señor, fíjate lo que dice. ¿Dónde están mis millones? Así. Usted lo puede ver en YouTube. Así. Y eso la gente no se da cuenta. Y lo siguen no sé cuánta gente, miles de gente lo siguen. Porque es muy conocido ese señor. Vi donde sale otro muchacho que está más joven que él. Sale
promocionando, no sé para qué, ¿verdad? Pero sale un coche lujoso que ni siquiera sé qué es ese coche. Ni siquiera sé cuál es. Pero es un coche lujoso. Y ese coche lujoso, hermanos, lo sale él promoviendo y diciendo, ¿quién dijo que los pastores tenemos que vivir mal? ¿Quién dijo que los pastores siempre tenemos que sufrir y no tener? ¿Por qué no podemos tener un coche lujoso? Y él sale presumiendo su coche lujoso. Y sale tomándose fotos. Me imagino que la subió a su Instagram, no sé. Pero sale ahí así, ¿verdad? Como todo un modelo. Está feo el muchacho, ¿verdad? Pero él sintiéndose realizado. Y ahí, ¿verdad? Así, brazo cruzado, su gafa. Todo acá realizado. Terrible, hermanos. Imagínense. ¿Usted cree que eso es el evangelio? ¿Qué dice aquí, hermanos, la palabra? Les hace falta leer Hebreos capítulo 13, verso 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Pero ¿cuál es su enseñanza? Su enseñanza es, mire, y luego vi otro todavía, que dice, había mucha gente ahí, hermano, no sé cuánta. Había mucha gente. Está en un saloncito. Había mucha gente y decía, Dios me dijo que se pactara con mire, escuche esto, 20 empresarios. Yo sé que aquí hay más, pero vámonos bajito, ¿verdad? Pero solo 20. 20 que quieran hacer un pacto, que traigan una semilla entre hoy y mañana. O sea, por si no traen en ese momento, ¿verdad? Darle chance a que mañana vayan y como son avariciosos, como no son cristianos, muchos de los que están escuchando ahí, ay, tienen multitudes. Pues sí, porque van atrás del dinero, van atrás de la bendición, pero no van detrás del Salvador, no van detrás del Señor Jesucristo, de ese tesoro más grande. No van detrás de Él, van detrás de sus propios deleites. Entonces dicen, a ver qué saco. A ver si Dios me va a ayudar, me va a bendecir. Entonces les enseñan mal y esa gente va a soltar el dinero, van a soltar miles, van a soltar quizá millones, etcétera. ¿Por qué? Porque son avariciosos y quieren más. Como decía aquel cantito de los niños, que estaba mal, ¿verdad? La ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor. ¿Lo iban a escuchar? Si tú le das un peso, el Señor te da dos. Pues, ay, mira, y la gente invirtiendo en los bancos. Vamos a invertir en la iglesia. Hermanos, a la iglesia no se viene a ser rico. Dios, claro que te puede prosperar, pero no es el afán el hacerte rico. Si Dios te da, qué bueno. Si nos da, qué bueno. Si no nos da, pues está bien. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Ay, como quisiera tener. No, hermanos, sean vuestras costumbres sin avaricia. Pero este señor, solo queremos 20 en esta oportunidad. Y no, y había, hermanos, se ve en el video que hay una señora que parece que trae de esas señoras que nunca se quitan el mandil, ¿verdad? A donde quiera que van, están preparadas. Por si va a haber comida o algo, que ahí están listas con su mandil. Entonces, para la iglesia, quítese el mandil. Pues va a la iglesia, hay que tener respeto. No, ahí trae su mandil. Y entonces dice, estirando la manilla. Y como que el Señor la espejeó. Y dice, empresarios. 20 empresarios. Pues a lo mejor era empresaria, ¿verdad? Y la tuvo en poco. No sabemos. Hermanos, pero terrible esos shows. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Y el mundo está lleno de avaricia. Y las iglesias, muchas de las iglesias también. Terrible. Así que, ¿por qué vivir con sencillez? Sencillamente porque el cristiano entiende que el mayor tesoro es haber conocido a Cristo. Mire, a veces voy manejando, ¿verdad? Y llevo gente y así. A veces entro a lugares, a fraccionamientos impresionantes, hermanos. Que dice, ah, caray, ¿verdad? Hay uno ahí por Campestre, que no sé cómo se llama, pero ni siquiera se ve, porque uno entra y es un portón grande, y abren la puerta, pero encontrar en la puerta, hermanos, hacia adentro está grande, pero por fuera uno pasa por el bulevar y no se ve. No se ve que es un fraccionamiento así, porque uno ve que el Gran Jardín, pues se ve que está grande y amplio, pero ahí no se nota porque hay negocios, pero ese fraccionamiento está hacia adentro y allá. Entonces uno entra, hermanos, y se ven casas grandísimas, que uno dice, pues, ¿cuánto costará eso? Si las casas de hoy en día, hermanos, que 1 millón, 1,5 millones, y no son tan grandes, y con materiales no tan así,
Sencillas las casas. Ahora imagínense esas casas tan grandes, hermanos. Hasta la pura entrada, hermanos, los materiales que tienen. Entonces no inventes, ¿cuánto dinero? Y luego tienen cocheras amplias y coches lujosos. Entonces no inventes, ¿verdad? Y va todo uno caminando y son por las piedritas, ¿verdad? Entonces ahí voy con mi carrito, ¿verdad? Y voy a decir, pues a ver a quién dejo, a quién subo. Pero tremendo, hermanos, que miren, en la vida uno piensa con tener ese estilo de vida. Pero ¿sabe qué? Yo decía, pues la gente que vive así muchas veces han trabajado por eso, han luchado por eso, pero se han obstinado tanto en eso que han dejado lo más importante de lado, que es al Señor. Y yo meditando, ¿verdad? Me preguntaba a mí mismo, ¿qué pasaría si me dijeran, ¿verdad? Te voy a dar a escoger entre ese estilo de vida y que no vuelvas a padecer ninguna situación económica toda tu vida y que ibas con lujos, pero sin conocer al Señor? Mire, ni un momento lo dudé. Porque yo mismo me hago preguntas, hermanos, ¿verdad? Uno mismo tiene que ir, ¿verdad? Pues meditando de su propia vida y con el Señor. Y en ningún momento lo dudé. Así que, hermanos, yo dije, no, yo escogería al Señor siempre. Siempre. Aunque padezca lo que padezca. Aunque a la fecha que no tenga casa. Y yo no sé si algún día voy a tener casa, no importa. Pero no cambio nada. No hay nada que pueda cambiar en el mundo por haber conocido al Señor. Nada, hermanos. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Si Dios te da, qué bueno. Y si no te da, no importa. Con tener al Señor, mire, es el tesoro más grande que puedes tener. No seamos avariciosos, hermanos. Estamos deseando otra cosa. Dice la palabra, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde está el tuyo? Date cuenta. Pero mucha gente terriblemente va tras las posesiones. Es muy triste ver a cristianos y a veces hasta de años avariciosos que mientras más tienen, más quieren. En muchas iglesias me tocó ver cómo los que menos tenían eran los que más daban. Y decía, ¿cómo? Yo empecé desde chiquito, hermanos, en la iglesia. Y pues yo nunca me había fijado. Pues ¿qué andaba yo fijándome en las ofrendas? Pues no. Pero de pronto, hermanos, a mí me tocó, ¿verdad? Estar ya de este lado y ayudando a iglesias, en iglesias. Y entonces uno ya empieza a ver. Y no es que uno se ande, hay lugares donde hay que ponerle el nombre y todo, ¿verdad? Entonces yo nunca les digo, ni pongan nombre ni nada. Entonces entre usted el Señor. Aquí no se le exige, y usted tiene que dar. No, dice la palabra, según haya prosperado. Prosperó mucho, puede dar más. Prosperó menos, puede dar menos. No prosperó, apenas la alcanzó para comer. No está obligado a dar. No está obligado a dar. Porque cada uno, según propuso en su corazón, da. Entonces, aquí se maneja así. En otras iglesias hay que dar diezmo, hay que dar ofrenda, promesa de fe y para lo que se ofrezca. ¿Va? Así, Entonces, con nombre y todo. Y de pronto, ¿verdad? Pues sale el nombre. Y terrible, hermanos. Uno esperaría que el que menos tiene, pues al que menos da. Pero a veces, los que menos tenían eran los que más daban. A veces. Pocas ocasiones he visto. Pocas ocasiones, hermanos. He visto que los que tienen más son los que dan más. Pero son contadas, hermanos. Mire, me sobran dedos. Aquí. Tengo 34 años, creo. Y todo el tiempo que estoy en las iglesias, mire, menos de 5 he visto así. Imagínense. ¿Por qué pasa eso? Por la avaricia. La avaricia, hermanos. Mire, yo veía eso, yo no era el pastor ahí, ¿verdad? Pues mejor no den. Pues al pastor, imagínense si yo les decía, si van a dar, den bien, si no, no den. Imagínate el pastor que me iba a decir, no estoy diciendo nada. No, pues que den algo, hermanos, pero no es así. Al menos por lo que en mí concierne, yo me mantengo así. El que va a dar, da de corazón. Y el que no quiere dar, no de migajas, no de miserias, no de nada. Hasta que su corazón esté bien con el Señor, puede dar. Y dé según haya prosperado. Ya.
Porque debe ser sin avaricia, hermanos, sin avaricia. Pero ¿sabe qué era lo más terrible? Que algunos no solo que no ayudaban y tenían, sino que querían que otros no ayudaran. Que otros no ayuden tampoco. Es terrible ver cristianos así. O por el contrario, hay gente que aunque no tiene el dinero, de todas maneras son avariciosos. Aunque no lo tienen. No lo tengo, pero lo quiero, lo deseo. Y entonces se la pasan quejándose. ¿Cómo se da cuenta que una persona es avaricioso? Se la pasa quejándose de todo lo que no tiene y quiere tener. Cuando usted note a alguien así, ay, quisiera esto, y quisiera que yo... Avaricioso. No ande usted haciendo eso, ¿verdad? A ver quién es avaricioso. O sea, no, pero para usted mismo. El que siempre se la pasa quejando de lo que no tiene y lo que le falta. Y todo esto, hermanos, hay avaricia detrás del corazón. ¿Por qué? Porque la palabra dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con ello. Y el que no está contento con ello, no entiende que su tesoro más grande es Jesucristo, entonces hay avaricia allí. El creyente debe vivir sin avaricia, contento, agradecido con lo que tiene. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hermano, hermana, tú que estás aquí, dime si el Señor ya te dejó. ¿Te moriste de hambre? Aquí sigues. Aquí sigues. Aquí seguimos. Y hay que vivir agradecidos con lo que tenemos. Porque tu herencia y mi herencia no es aquí. Nuestra herencia no es terrenal. La herencia de estos disque pastores, no, son hasta apóstoles. Válgame. Hasta apóstoles. Su herencia es en la tierra y sus millones que los reclaman y que no los deben de tener los impíos, los narcos, los futbolistas, los famosos. No, los tienen que tener ellos porque son los siervos del Señor. Así que su tesoro es terrenal. Pero el tesoro del creyente no es terrenal, es eterno y mucho más abundante de todo lo que puedas conseguir en esta tierra. Más abundante de lo que se puede conseguir en esta tierra. Así que dice la palabra, verso 5, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Mire, yo lo he notado. Nosotros, antes de irnos al instituto, ahí teníamos, ¿verdad? Estábamos con nuestros trabajos, nuestras cosas, pero en el momento que nosotros determinamos servirle al Señor, irnos a preparar al instituto, y teníamos que vender todo lo que habíamos conseguido hasta ese momento, y la casa y todo, no, nosotros estábamos rentando, pero dejamos todo eso atrás, vendimos todo lo que teníamos, muebles, todo. A partir de ese momento empezamos a depender de Dios. Completamente, hermanos. Estando en el instituto, yo les he dicho muchas veces, no había dinero, no había quién nos iba a dar, porque pues hay que comer diario, ¿y quién te va a dar? Y el Señor lo hizo por 3 años. Y con una familia ya teníamos los 3 niños. Y hay que comer diario. Y ellos a la escuela, con los gastos que implica la escuela. Y luego había que graduarse y nos dieron ahí, ¿verdad? Un cuadro que ahí se tiene, carísimos para nosotros, que 3,000 cacho, creo era, no recuerdo, 2,000 o 3,000, no sé. Pero decíamos, pues no recibo nada, ¿de dónde voy a sacar 2,000, 3,000 pesos? Para nosotros en ese momento era muchísimo. Hasta 20 pesos era mucho a veces para conseguir por tortillas y agua. Pero hermanos, nunca nos dejó el Señor. Teníamos sustento y abrigo. ¿Y sabe qué? Hasta la fecha tenemos sustento y abrigo. No vivimos, ¿verdad? Ay, mira, y tenemos todo lo que se necesite. No, pero lo necesario. Y todos nosotros, hermanos, yo creo que tenemos lo necesario y podemos vivir contentos. Que nuestra costumbre, hermanos, sea sin avaricia. Acuérdate, tu herencia no es aquí. Si tú estás deseando algo aquí, considera de verdad si tu tesoro es el Señor. Considéralo. Vamos al número 4, hermanos. Con este terminamos por esta ocasión. Próxima semana avanzamos los otros 4. Verso 6. ¿Qué dice, hermanos? Juntos.
de manera que podamos decir, ¿de qué forma? Confiadamente. ¿Qué decimos? El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ahora que soy cristiano, ¿qué sigue? Vivir por fe. La vida del creyente es una vida de fe. De manera, como dice la palabra en el verso 6, de manera que podamos decir confiadamente. No con duda. Ay, el Señor es mi ayudador. Pues parece que sí. Pues a ver si no anda ocupado. No, hermano, seguro. Segura. El Señor es mi ayudador. Que confiadamente tú lo digas. Para decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, no temeré a nada ni a nadie. Para eso necesitamos fe. Mira, antes de Cristo todo era por vista. Ahora en Cristo todo es por fe y dependencia del Señor. Esto nos cuesta dar ese paso, ese salto, hermanos, ese paso. Estamos acostumbrados a que la vida debe ser por fe, lo que veo. Calculo que esto puede pasar así, a ver, en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿verdad? Calculamos. Pero la vida ahora en Cristo es por fe. Nada de lo que nos pase escapa de las manos de Dios. Y el que no cree estas palabras, de todo vive angustiado. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pero el que no cree que tu mano, tu vida está en las manos de Dios, va a vivir angustiado, preocupado de todo. El que vive con fe, hermano, mira, hasta se le nota en la cara, tranquilidad. Pase lo que pase, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Y cuando usted vive contento con lo que tiene, sencillo, y cuando usted vive con fe, mire, se manifiesta en el rostro esa paz, ese gozo. Oye, ¿por qué estás tan tranquilo si tú acabas de perder esto, si te corrieron del trabajo, si aquello? Es que usted no sabe. Yo conozco al Señor Jesucristo, yo sé que esto no se escapó de sus manos. Él lo permitió. Él lo permite. Sí, no es, hermanos, de que al Señor se le chispoteó esta ocasión. Señor, ¿por qué? No, hermano. No es así. Así que en la situación en que estés, recuerda estas palabras que dice aquí, de manera que podamos decir confiadamente, ¿cómo? El Señor es mi ayudador. Cuando estés pasando por algo difícil, lo que sea de tu vida, no solo económico, de lo que sea, hermanos, de salud, de tu trabajo, de lo que me digas, estas palabras recuérdalas. Y no como una frase que digas para calmarte. No, hermanos, ¿verdad? Para que tú solo o sola te sugestiones. No, sino con fe, sabiendo que es verdad. El Señor es mi ayudador. ¿Cuántos podríamos vivir así la vida, hermanos? Pues a lo mejor está difícil, pero ahora que eres cristiano, ¿qué sigue? Vivir por fe. Comencemos a vivir por fe, porque el que no vive por fe, hermanos, se vuelve un inútil. Inútil porque no podemos actuar al faltarnos la fe. No, es que yo quisiera ayudar, yo quisiera hacer esto, pero no puedo por aquello. Cuando falta fe, no actuamos. Nos volvemos inútiles porque entonces estamos inhabilitados a hacer algo para Dios, porque sabe, nuestro pensamiento está preocupado, está angustiado en los problemas, y entonces no puede ver más allá. Se le da énfasis al problema que no puede servir. A veces yo quisiera, ¿verdad?, decirles, hermanos esto, hermanos aquello, y a veces, hermanos, yo digo, ¿verdad?, necesitamos dejar las cargas al Señor. Porque si la hermana, los hermanos están angustiados, están pensando en su problema, y la hora, ¿qué pasó? ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, falta de fe, uno está imposibilitado, inhabilitado para hacer algo. Entonces digo, no podemos dar otros pasos. ¿Por qué? Porque nuestra mente está en nuestros problemas. Ahora que soy cristiano, ¿qué sigue?
vive por fe. Todos tenemos situaciones y problemas, algunos más fuertes que otros, pero recuerda esto: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y añade: no temeré nada ni a nadie, porque ¿qué te va a separar del amor de Cristo? ¿Qué hay que te separe? Nada, ni la muerte. Cuando tú ya llegas al pensamiento, a entender que ni la muerte te separa de Dios, hermano, tú ya vives tranquilo. Pero mientras no, nos queremos aferrar a la vida aquí. Ay, y me aferro a esta vida. Hermano, hermana, todos nos vamos a ir algún día de esta tierra. Todos. Pero el énfasis no es, no me quiero ir. El énfasis es, voy con mi Señor. Pero si desde hoy en día es tu tesoro, si desde hoy en día es tu ayudador, si desde hoy en día es tu salvador, hermano, no te va a dar miedo nada. Vas a vivir libre de temor, sabiendo que tu vida, a partir de que tú le entregaste tu corazón, tu vida, tú aceptaste su sacrificio y entonces Él te salvó, Él te regeneró y tu nombre fue inscrito en el libro de la vida. A partir de ese momento, tu vida está en sus manos y nada ni nadie te separa. Y si tú entiendes esto, hermano, vas a vivir pleno. Vas a vivir libre. Libre del temor. Libre de la duda. Vas a vivir con fe. Yo no sé, como decía al principio, yo no sé qué nos faltó, si discipulado, hacernos la pregunta genuina, ¿qué sigue ahora que ya soy cristiano? Yo no sé, pero aquí hemos visto cuatro consejos que nos dicen ahora, ¿qué sigue?